Dios les bendiga a cada uno de los que está ahí conectados. Sé que algunos más también se van a estar conectando durante esta clase. El día de hoy vamos a comenzar los evangelios sinópticos, así que creo que va a ser una jornada de mucha bendición. Como les decía, estamos en la clase número 5 ya. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar, no hice el enviar a fondo de esa imagen. Antes de comenzar, necesitamos recordar que estamos viendo fuentes literarias de la historia de Jesucristo. Ya, esa es la línea que estamos siguiendo, porque partimos, existió realmente Jesucristo. Vimos fuentes literarias, las agrupamos en 3: los evangelios, la patrística y las fuentes extrabíblicas, y partimos de atrás para adelante. Vimos las fuentes extrabíblicas, que son las de gente que no eran cristianos, historiadores, filósofos, autoridades de la época contemporánea, y que nos ayudan bastante a dar veracidad a la existencia de Jesucristo. Ya también estaba la patrística. Ya vimos que eran los padres apostólicos, que son la siguiente generación de los apóstoles, que no se consideraron dignos de ser llamados apóstoles. Se les llamó los padres apostólicos, ¿ya? Y ellos también nos entregan una abundante literatura que viene a ratificar la existencia de Jesucristo, del cristianismo, de las enseñanzas, de la circulación de los evangelios en una etapa muy temprana. Así que nos ayudan de una manera fantástica. Y por supuesto, la semana pasada comenzamos ya a ver los evangelios. Dijimos que los evangelios son los libros que narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Cuando hablamos de vida, enseñanza, podrían estar los milagros, no sé, pero usted sabe que va todo ahí dentro del paquete. También dijimos la semana pasada, y a eso nos enfocamos en la clase anterior, que habían evangelios apócrifos, los cuales son escritos que narran historias sobre Jesús, pero que la iglesia no reconoce como canónicos. Explicamos lo que era canon, que significaba literalmente una vara de medir, y que era la manera en la cual se podía medir si un escrito era considerado digno de ser parte del cuerpo canónico, es decir, de los libros considerados inspirados, ¿ya? Entonces, todos los evangelios apócrifos son evangelios que no fueron considerados inspirados, ¿ya? Y la mayoría de ellos son fantasiosos, son extraños. Ahora, leerlos igual contribuye desde el punto de vista de algún conocimiento, pero no se les puede dar un carácter doctrinal. No vamos a sacar una doctrina de los evangelios apócrifos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Por supuesto, continuamos con la misma temática, vamos con los evangelios, pero vamos a enfocarnos ahora en los evangelios canónicos. ¿Cuáles son esos, pastor? Los 4 evangelios que están en nuestra Biblia. Cada vez que nosotros hablemos de un evangelio canónico o de un texto canónico, nos estamos refiriendo a algunos de los libros que están compuestos dentro de la Biblia que usted y yo tenemos, ¿ya? Si hablamos de un apócrifo, estamos hablando de alguno que no está dentro de la Biblia, alguna literatura que no está dentro de la Biblia. Vamos con los evangelios canónicos. Entonces, los 4 evangelios y los evangelios canónicos son exactamente lo mismo. Ojo, puedo ir cambiando las expresiones, pero son exactamente lo mismo. Los evangelios canónicos son los evangelios que están en la Biblia. Son los 4 evangelios. Los evangelios se subdividen en 2: los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. ¿Ya? Porque el evangelio de Juan tiene un arreglo distinto. Así que se ve aparte, se estudia aparte, ¿ya? Sin embargo, los evangelios sinópticos tienen muchas similitudes. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, y los estamos mencionando en el mismo orden en el que aparecen en nuestras Biblias: Mateo, Marcos y Lucas. Recuerden que el evangelio de Juan no es sinóptico, es distinto, y lo vamos a ver de manera distinta. La pregunta aquí con
Alvin que me ayuda. No sé si Alvin, pero tiene una cara de ardilla. ¿Por qué 4 evangelios en vez de uno solo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué tanto estrés? ¿Para qué poner difícil la cosa? Si podría haber solo uno. Hay 4, sí que bendición porque hay 4. Y vamos a ver por qué. Los evangelios, incluso los sinópticos, que se parecen mucho entre sí, no son una mera repetición. Cada evangelista nos da una perspectiva distinta de Jesucristo y de su ministerio. ¿Ya? Eso básicamente es como tener 4 testigos distintos, quizás de los mismos acontecimientos, de las mismas circunstancias, se relatan las mismas situaciones, pero con una perspectiva distinta. Ya es extraordinario esto, porque nos da la posibilidad de tener enfoques distintos de Jesucristo, de su ministerio, y el que hayan también 3 evangelios que relaten un mismo acontecimiento viene a refrendar la veracidad del hecho. Y si tienen sus diferencias y si tienen sus matices, explicarlo también va a complementar la verdad. ¿Se fijan? Entonces, es algo extraordinario. Yo creo que la temática de Jesucristo es tan relevante que imagínense, si son cuestionados los evangelios, son cuestionadas la Biblia, la existencia, la veracidad, los hechos de Jesucristo son cuestionados, tuviéramos un solo evangelio sería mucho más difícil. Pero tenemos 4 que, lejos de contradecirse, como algunos dicen, los evangelios se contradicen, los errores de los evangelios, cosas así como salen muchos videos, pero no, los evangelios se complementan, no se contradicen. Así que es una bendición que haya más de un evangelio, ¿ya? Por todos lados es una bendición. Para los que no les gusta leer mucho, es más pega, pero es una tremenda bendición. Leemos nuevamente entonces. Los evangelios, incluso los sinópticos, no son una mera repetición, y ahí está destacado, para que lo tengamos en claro, no son una mera repetición. Cada evangelista nos da una perspectiva distinta de Jesucristo, la persona, y de lo que hizo, su ministerio. Los primeros 3 evangelios son llamados sinópticos porque relatan casi los mismos acontecimientos. Ya por eso se les llama sinóptico, porque relatan prácticamente los mismos acontecimientos. Aquí ya les voy dando algunas pistas que son de materias que vamos a ver más adelante, pero por ejemplo, Mateo habla acerca del sermón del monte, el sermón de la montaña. Mateo capítulo 5 parte con las bienaventuranzas, y después Jesús y el divorcio, Jesús y el dinero, Jesús y esto, Jesús y lo otro, y están todas las enseñanzas agrupadas desde el capítulo 5 de Mateo en adelante. Entonces, algunos entienden que literalmente Jesús subió un día a la montaña y dio toda esa enseñanza y después se bajó del monte, exhausto. Pero en los otros evangelios encontramos las mismas enseñanzas que están en el Sermón del Monte, pero que están repartidas. Entonces nosotros podemos suponer, y es algo que yo casi podría dar certeza de eso, es mi opinión, por supuesto, podemos suponer de que no es que Jesucristo se haya subido al monte y en un día haya dado todas esas enseñanzas, sino que Jesucristo dio todas esas enseñanzas porcionadamente, de acuerdo a preguntas, de acuerdo a circunstancias, en diferentes ocasiones, como se manifiestan los otros evangelios, en Marcos y Lucas, donde están las mismas enseñanzas, pero están dentro de un contexto, de una pregunta, están en diferentes ocasiones. Entonces, ¿qué hace Mateo? ¿Miente? No, lo que hace Mateo es agrupar todas las enseñanzas de Jesucristo en una sección, desde el capítulo 5 en adelante, y parte diciendo el sermón de la montaña, es decir, son las enseñanzas que se dieron permanentemente, que dio permanentemente Jesucristo, y él las agrupó en una sola sección. Tan sencillo como eso. Nadie miente, todos se complementan, y es genial.
Genial, ¿por qué? Porque Mateo es súper ordenado, súper sistemático, a eso se le llama ordenado en la Biblia. Es súper sistemático y agrupa todas las enseñanzas de Jesucristo, desde el capítulo 5 en adelante, en el Sermón de la Montaña. Y está bien, pero también poder ver los otros evangelios sinópticos, Marcos y Lucas, que nos dan las enseñanzas dentro de su contexto, en base a una pregunta, en base a una circunstancia, y eso también nos enriquece. O sea, la sistematización por una parte sí nos ayuda, es buena, pero también poder ver el contexto en el cual se dio esa enseñanza, si fue en base a una pregunta, si fue en base a una situación, también nos ayuda. Así que súper bueno. Entonces los primeros 3 evangelios son llamados sinópticos porque relatan casi los mismos acontecimientos. De hecho, sinóptico significa ver conjuntamente, ¿ya? Ver conjuntamente. Pero a pesar de las similitudes que existen entre los evangelios sinópticos, se diferencian en estilo y propósito. Y esto es genial también. Yo no sé si están todos emocionados aquí o yo soy el único. Están aquí, están vivos. Están vivos eso. La hermana Andrea está viva. La pastora Soledad está viva. La hermana Jeremy está súper viva porque mandó. ¿Quién mandó tanto? Y Nachito, Dios te bendiga. Benjamín está vivo, la hermana Susana está viva. Gracias por todos los que están vivos. Los que no mandaron dedos, no, algunos no saben. Pastor Miguel, dudo que sepa mandar esos likes. Así que creo que también está ahí. Ya. Qué bueno eso. La pestañita me sirve para darle una miradita. Entonces, yo les decía que estoy súper emocionado porque, de verdad, ver los evangelios sinópticos y ver de que relatan prácticamente los mismos acontecimientos, que de hecho nosotros podemos hacer un cruce. No les voy a mencionar esto ahora, pero hay unos ejercicios maravillosos que se pueden hacer para extraer lo que realmente Jesús tiene que haber dicho. No es que los evangelios no digan lo que Jesús dijo, es que siempre se le ponen conectores. Los conectores. Entonces Jesús, al levantarse en medio de, dijo. Y el otro evangelio puede decir simplemente Jesús levantándose dijo. Y otro dice, y Jesús dijo. Nada más. Los conectores. Si sacamos los conectores, encontramos la frase exacta que Jesucristo puede haber mencionado, y esa cuestión es espectacular. Porque se saca la coincidencia entre los 3 evangelios frente al mismo discurso. Ya se las voy a decir, pero no pretendo que la recuerden. Es ahí donde nosotros sacamos la perícopa, así se le llama. La perícopa es la frase que Jesucristo, lo más cercano a lo que Jesucristo tiene que haber dicho literal, sacando los conectores de los distintos evangelistas. ¿Ya? Entonces, a pesar de que relatan prácticamente los mismos acontecimientos, tienen una diferencia de estilo y propósito. Pueden decir exactamente lo mismo, pero hay un estilo distinto. Voy anticipando, como siempre, cosas que vienen más adelante. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de Marco tiene un estilo mucho más cálido. Marco es el que dice, y mirándolo a los ojos, y le vio con ternura, y tomándole de la mano. Ese es Marco, a pesar de que los 3 relatan casi los mismos acontecimientos. Marco pone un enfoque en la percepción, en el lado humano. Mateo se enfoca mucho, y lo vamos a ver más adelante también, Mateo se enfoca mucho en el cumplimiento de las profecías que se cumplieron en Jesús. Hay un enfoque. Por eso la palabra clásica, ya estoy adelantando, la palabra más clásica, más repetida en Mateo es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Aunque pueden relatar el mismo acontecimiento, pero es Mateo el que dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Por qué? Porque esa distinción permanente no es que Mateo era así, saben cómo es Mateo, ¿para qué?
¿Sí saben cómo es Mateo? No, tiene un enfoque, tiene un propósito distinto. Quiere presentar a Jesús como el Mesías prometido. Por eso, Mateo, cada vez que Jesucristo decía o hacía algo que cumplía una profecía, él lo mencionaba, no lo dejaba pasar como Marcos o Lucas lo pueden dejar pasar. Él por supuesto que no, porque su propósito es hablarle precisamente a los judíos y a los cristianos provenientes del judaísmo, para reforzar la idea de que Jesucristo es el Mesías prometido. Entonces la frase típica de Mateo es para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ya, entonces Marcos tiene un estilo cálido, Marcos es más concreto, Marcos se salta la genealogía, no le interesa si pasó o no pasó algo. ¿Sabemos algo de Jesucristo de niño? No. ¿Sabemos? No tenemos certeza, estamos investigando, no importa, no lo pongamos, no le importa. Marcos va al grano, directo. ¿Por qué? Porque le escribe principalmente a creyentes provenientes de Roma, soldados, con una cultura pragmática. Entonces no le interesaban tanto la genealogía, la filosofía. Eso es para los griegos, ¿no? Los romanos eran más concretos, pero sí Marcos es más de emociones, resalta la emoción. La genealogía no me importan, dicen los romanos, pero eso de la emoción, de la mirada, eso sí le llama más la atención. Son un tipo de... ¿Se ha fijado que nosotros tenemos diferentes tipos de personalidades? Y muchas veces esa personalidad también va un poco de las manos con nuestro país, con nuestro... con nuestro país, con nuestra familia, con nuestra manera de ser criado, con los que nos tocó vivir, etc. Bueno, también en cuanto a las nacionalidades, los griegos son, como siempre lo decía yo en el estudio cuando lo hacíamos presencial, ¿cómo es un griego? Pensante. ¿Cómo es un romano? Con una espada, con el escobillón en la cabeza. Porque el romano era concreto, era de guerra, el griego era filósofo. Y ahí nos saltamos un poco a Lucas. Yo estoy anticipando cosas que después van a estar ahí en diapositivas, así que no se preocupe por eso. Lucas es doctor, es un hombre letrado. Gracias por Lucas, porque nos da unos antecedentes históricos que nos permiten fechar con mayor exactitud el nacimiento de Cristo y su muerte y resurrección. Ya, entender también que Lucas tiene una obra doble, porque está el Evangelio de Lucas y su continuación es el libro de Hechos. Entonces, van de la manito y gloria a Dios por Lucas y su tremenda obra, tanto el Evangelio como Hechos. Nos da muchos antecedentes en Hechos de cómo inicia la iglesia, del ministerio de Pablo. ¿Se imaginan nosotros leyéramos la epístola y no tuviéramos Hechos? No tenemos idea, que estaríamos perdidos. Sin embargo, Lucas hizo una tarea extraordinaria relatando los inicios de la iglesia en el libro de Hechos. Ya. Lucas es el mejor griego que hay en la escritura, o sea, un griego más elegante. Todos son griego koiné, un griego popular, pero el de Lucas es un griego bastante más arreglado que el del resto de los evangelistas, al menos, ¿ya? Y Lucas también nos entrega muchos antecedentes históricos, se da esa tarea. ¿Y por qué Lucas presenta una genealogía que es totalmente distinta a la que está en Mateo? Porque recuerden que Marco no le importó la genealogía, no le importaron las descendencias. Mateo, por supuesto que sí, porque si quería presentar a Jesús como el Mesías prometido, tenía que presentar la genealogía que venía, por supuesto, del rey David, ¿ya? Pero Lucas tiene una genealogía distinta, que prácticamente casi que no tiene coincidencia. ¿Quién miente? ¿Por qué la diferencia entre las dos genealogías?
¿Quién miente? Tarea para la casa. Me van a averiguar eso. ¿Por qué las genealogías de Mateo y Lucas son distintas? ¿Quién miente? Vamos a llevarlos a juicio estos señores. Ya, entonces los evangelios sinópticos, a pesar de que relatan casi los mismos hechos, se diferencian en estilo y propósito. Y eso se nota. A ver. ¿Qué pasó con esto que se quedó pegado? Ahí sí. Ya. Y si hay tanta similitud, ¿quién le copió a quién? ¿Quién? ¿Están por ahí todavía? Sí, están todos por ahí. ¿Quién le copió a quién? ¿Alguien me puede decir, Laura, por favor? ¿Sabe que no tengo el celular? 5 para las 9. Ah, ya, estamos súper bien. Que yo me inspiro de repente y estamos súper bien con tiempo, entonces. Ya. Si hay tanta similitud, entonces, ¿quién le copió a quién? ¿Alguno se imagina usted quién le copió a quién? Yo cuando era chico y empecé a leer el Nuevo Testamento, que yo casi que aprendí a leer con la Biblia. De hecho, me acuerdo yo que yo decía, tenía como 6 años, estaba recién aprendiendo a leer, y yo decía, yo me leí la Biblia completa, pero lo único que hacía era leerme el libro, Génesis, el título, Éxodo, el título. Yo me la leí de Génesis a Apocalipsis. A los 6 años me leí la Biblia, pero solamente los títulos. Bueno, a los 6 años, buena lectura hice. Entonces, ¿quién le copió a quién? Cuando yo era chico, yo pensaba, y comencé a leer el Nuevo Testamento, yo pensaba, decía, Mateo y Lucas, Marcos y Lucas le copiaron a Mateo. Eso es lo que yo pensaba, que era el primero que había leído. Entonces los demás venían a hacer una copia. ¿Se ha fijado que cuando usted a veces escucha una canción, aunque no sea la original, pero la primera que usted escuchó, y usted se queda con eso en la mente? Ya, a mí me pasaba eso. Yo leí Mateo y para mí Mateo era el que mandaba, todos los demás son copias. Ya. Para responder esta pregunta debemos primero hablar de las fechas de composición de los evangelios. Fecha de composición de los evangelios. ¿Cuándo fueron escritos los evangelios? Porque ahí podemos responder quién le copió a quién, o si alguien le copió a alguien, o a quién le copiaron. Esto es puro cagüín teológico, puro cagüín. Yo no soy bueno para el cagüín de que dijo la señora que no, a mí me gusta el cagüín teológico. Eso es que me gusta. ¿Cuántos me apoyan con eso? Y antes de hablar de la fecha de composición de los evangelios, necesitamos saber que hay diferentes posturas teológicas, porque de eso va a depender la fecha, de la postura, porque como no tenemos un margen, tenemos un marco que nos permite situar desde hasta, ¿ya? Desde hasta. Entonces, dentro de ese contexto podemos situar los evangelios. Ahora, en el momento en que lo podemos situar, va a depender mucho de la diferente postura teológica, ¿ya? Aquí lo vamos a hacer bien en simple, de hecho creo que lo puse ahí en simple, para hablar de las diferentes posturas teológicas. Dicho de una manera súper simple, ya, porque hay más, y hay perspectiva, y hay matices, pero para decirlo de una manera bien simple, que todos podamos entender y recordar, vamos a mencionar 3 tipos de posturas teológicas, no solo para datar, es decir, para darle la fecha a los libros que están en toda la escritura. Obviamente estamos hablando del evangelio, pero las posturas están para toda la Biblia, ¿ya? Para datar la fecha de composición e interpretar las escrituras. También hay un cuento de interpretación ahí. Entonces vamos a ver estos 3 tipos de postura. Si alguna vez usted comenta con alguien más y dice, no, estos son los 3 tipos de postura, en realidad en este estudio lo hemos organizado así, de una manera simple.
no son las tres únicas que hay. Y como les vuelvo a insistir, hay muchos matices. ¿Sí? Por supuesto existen más, por supuesto existen muchos más matices, pero vamos a enfocarnos en los tres ejes esenciales para poder recordar y para poder entender de manera general lo que vamos a abordar, que es el tema de las fechas. Vamos con los tres tipos de posturas. Las posturas teológicas. Primero, fundamentalista. ¿Cuáles son los fundamentalistas? Los fundamentalistas son, yo les voy a decir una expresión teológica que usted no debe olvidar, muy profunda. Son a rajatabla. ¿Cómo es su fundamentalista? Es que les voy a poner un ejemplo fundamentalismo. Por ejemplo, dice la escritura que Josué oró y el sol se paró. ¿No es cierto? ¿Así dice la escritura? Amén, amén. Entonces dice así: Josué oró y el sol se paró. El fundamentalista va a decir: si la Biblia dice que el sol se paró, el sol se paró. Ese es fundamentalista, a rajatabla, tal y como lo dice ahí. ¿Ya? Una línea conservadora diría: el sol no se detuvo, porque el que gira alrededor de la tierra, del sol, es la tierra, no el sol, cosa que en aquel entonces se desconocía. Entonces un conservador dice: el Señor, Dios, se revela a través del conocimiento de las personas, del conocimiento que tienen en su época. O sea, si Dios nos hablara hoy, nos va a hablar en razón de aquellas cosas que conocemos, que sabemos, que hemos visto. Pero a los creyentes o al pueblo de Dios en siglos atrás no le iba a hablar de realidades que ellos desconocen. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos redes sociales, tenemos internet, tenemos, adelantos, avances, etc. Entonces, Dios hoy nos hablaría a través con el conocimiento que nosotros tenemos. Pero en aquel entonces se creía que era el sol el que giraba alrededor de la tierra. Entonces la Biblia dice: oró Josué y el sol se detuvo, el sol se paró, porque era el conocimiento que tenían en aquella época. Pero hoy sabemos de que es la tierra la que gira alrededor del sol. ¿Cuál es el punto? Que el día fue más largo. ¿Ya? Entonces un conservador va a decir: no se detuvo el sol. Lo dijeron así o se escribió así porque era el conocimiento que había en aquella época. Pero lo que en realidad se detuvo fue la tierra, y eso permitió que el día fuera más largo. Vamos con el liberal, con el mismo pasaje. Oró Josué y el sol se paró. El liberal puede tener dos líneas de interpretación. Una línea sería que esto en realidad nunca pasó. No pasó. No pasó. Esto es un invento de la escritura, es un mito, y que, ojo, que hay liberales que son liberales creyentes. Un liberal creyente diría: no, esto no pasó, esto es un mito que simplemente busca entregarnos a nosotros una lección espiritual. No es que haya sucedido literalmente, sino que es un mito, es una saga, y a través de ese mito y esa saga nosotros tenemos que sacar las lecciones espirituales para nosotros. ¿Ya? Esa sería una perspectiva liberal que nunca pasó. Otra perspectiva liberal diría: en realidad el sol no se detuvo, por supuesto. El sol no es el que gira alrededor de la tierra. La tierra tampoco se detuvo, sino que simplemente ellos tuvieron la percepción como que el día fuera como que el tiempo les alcanzó para
para poder derrotar a sus enemigos. No es que el día haya sido más largo, más extenso, no se detuvo el sol, no se detuvo la tierra, sino simplemente el milagro radica en que ellos pudieron vencer a sus enemigos. Ya hay dos líneas liberales. Espero me vayan entendiendo con ese tema y vaya quedando ahí más o menos guardado. Les pongo otro ejemplo de interpretación: la multiplicación de los panes y los peces. Recuerden que habían 5.000 sin contar a hombres ni mujeres, y nos dice el relato bíblico que fueron alimentados con 5 panes y 2 peces, que era lo único que había. Y el Señor Jesús los tomó, los bendijo, la gente se recostó sobre la hierba y los panes fueron multiplicados y los peces fueron multiplicados, y alcanzó para alimentar a todos, y sobraron 12 cestas. Ya, el fundamentalista va a decir, por supuesto, que eso pasó así tal cual. Ya, no hay discusión. El conservador también cree que eso pasó. Ya, aquí no hay distinción entre uno y otro. Pero el liberal va a tener que explicar de alguna manera, porque el liberal no cree en un milagro. Entonces va a tener que explicar de alguna manera. ¿Y cómo explican los liberales la multiplicación de los panes y los peces? Ya. Dos posturas nuevamente. Una, esto nunca pasó. Este simplemente es un mito y nunca pasó. Solamente que es un mito en el cual nosotros podemos extraer una lección espiritual para nosotros. Pero esto nunca pasó. Y otra postura liberal va a decir, sí, bueno, esto pasó, pero en realidad no es que se hayan multiplicado los panes y los peces, sino que así como este joven dijo, porque los discípulos dijeron, no hay para comer, despídelos, que vayan a comprar, y dicen, no tenemos nada, solo este joven que tiene 5 panes y 2 peces. Y el liberal va a decir, como vieron todos que este joven se desprendió de su cocaví, de su colación, todos comenzaron a sacar los cocavís que traían guardados. Entonces todos trajeron y todos compartieron, y el milagro radica en que el Señor Jesucristo y este joven despertaron la generosidad de todos y alcanzó para todos, y hasta sobró. ¿Qué les parece a ustedes? Ahí voy a escuchar luego sus opiniones al respecto. Entonces, recuerden, voy a volver un poquito atrás. ¿Por qué? Hicimos una pregunta: ¿quién le copió a quién? Entonces, para descifrar quién le copió a quién y no pensar como yo pensé cuando era niño, que todos le copiaron a Mateo porque como era el primero que estaba ahí, ahora usted y yo sabemos que los evangelios no fueron compuestos en el orden en el cual están expuestos en la Biblia. Si estuviesen puestos de acuerdo al orden en el cual fueron escritos, Marcos sería el primero, Mateo sería el segundo, Lucas sería el tercero. Sin embargo, en el arreglo está primero Mateo y luego Marcos, y Marcos es el más antiguo. ¿Ya? Entonces dijimos, para ver quién le copió a quién, vamos a ver la fecha, y para responder el tema de la fecha de composición de los evangelios necesitamos hablar de las posturas teológicas, y ya hemos visto las 3 posturas teológicas en simple. Hay más, pero en simple las podemos agrupar en fundamentalista, conservadora y liberal. ¿Ya? No sé cuántos se definen como fundamentalistas o conservadores, o habrá un liberal entre nosotros. Dicho de esa manera, es que entonces nosotros podemos definir cuándo se compuso Marcos, cuándo se compuso Mateo y cuándo se compuso Lucas. Y ahí, donde están esos signos de interrogación, vamos a poner la fecha de Marcos de acuerdo a un fundamentalista, de acuerdo a un conservador y de acuerdo a un liberal. Y lo mismo vamos a hacer con los 3 evangelios. Y lo mismo vamos a hacer también con quiénes son los autores de estos evangelios. También vamos a poner una perspectiva fundamentalista, una perspectiva
conservadora y también una perspectiva liberal. Para que vayamos zanjando la parte más fácil aquí, cuando hablemos de autores, el fundamentalista va a decir que es Marco y Juan Marco, y el que es discípulo de Pedro y lo fue de Pablo también. Mateo va a ser el evangelista, Lucas va a ser el discípulo de Pablo y que también conoció a Pedro. ¿Por qué estas menciones? Porque para que estos evangelios sean considerados canónicos y estén dentro de nuestra Biblia, uno de los requisitos que tenían que cumplir era que fuera escrito por un apóstol o por un discípulo directo de ellos. Por eso es que Mateo, discípulo de Jesucristo, Marco y Lucas, discípulo de Pedro y de Pablo. ¿Ya? ¿Por qué están signos de interrogación ahí? Porque ustedes me van a ayudar. Y la próxima semana quiero que me traigan sus fechas de composición. Fechas de composición. Y vamos ahí a debatir al respecto. La próxima semana vamos a ver data, es decir, la fecha de composición de los evangelios sinópticos y también el propósito. ¿Ya? Vamos a hacer un cuadrito comparativo, fechas, insisto, vamos a ver las fundamentalistas, las conservadoras y las liberales. Créanme que hasta las liberales son buenas. ¿En qué sentido? Que aunque los liberales siempre van a querer tirar lo más tarde posible, a pesar de eso, es buena. ¿Por qué? Porque hasta los liberales no pueden ir más allá. Porque tienen un tope, tienen evidencia. Entonces la evidencia no les permite, por ello tiraran, los liberales por ello tiraran que los evangelios se compusieron ayer, pero no pueden. Entonces por eso que hasta la fecha los liberales sigue siendo bueno. Así que eso vamos a ver la próxima semana, no se lo pierdan. Voy a dar un momento para que podamos tener un tiempo de feedback, de consultas y de interacción. Ahora sí. Ya, mis hermanos, si alguien puede hacerse ver en este momento, si les es posible, sería grato. Acepto preguntas, chismes, cagüines, pelambres, dimes y diretes en estos alrededor de 12 a 13 minutos que nos quedan de clase. Hay un invitado por entrar, hermano Benjamín, no se me quede dormido. Ya, ¿quién va a ser el primero? ¿O hacemos uso de la dedocracia? Doctor, yo tengo una duda. Bueno, Gigo. Respecto a los tipos de posturas. Porque usted dijo que eran por el tema de la fecha de los acontecimientos. Pero ¿qué pasaba si de los tres discípulos era el mismo acontecimiento pero visto de distintos puntos de vista? De hecho, son el mismo acontecimiento de distintos puntos de vista. Eso no, solo. Pero le digo yo, porque de esos tipos de posturas, estaba viendo un ejemplo de cuando dijeron que uno de los apóstoles, que es Mateo, dijo que iba a cantar 3 veces el gallo antes de que negaran a Jesús. Y otro dice que una vez nomás. Entonces, como lo perciben, igual es un tipo de postura. Bueno, ¿escucha? Separemos un poquito las cosas. Recuerden que dijimos que habían 3 tipos de posturas teológicas y que eso nos servía para datar, fechar la composición de los distintos libros. Claro, nosotros vamos a enfocarnos en los evangelios, ¿ya? Y también, por otra, para interpretar las escrituras, ¿ya? Ahora, ¿cómo resolvemos, por ejemplo, esa diferencia? Que uno dice que lo negó 3 veces antes que cantara el gallo, y otro dice que lo negó una sola vez. Es la diferencia de enfoque. Un evangelista se enfocó exclusivamente en que Pedro lo negó y punto. Otro evangelista va a ser más detallista, va a decir Pedro lo negó y no solo una vez, lo negó 3 veces. O sea, la negación está. Y no sé si me explico en eso y quiero enfocar en esto. Porque podemos discutir, habrá sido 1 o 3, la negación está.
Y uno no necesariamente contradice al otro. Uno se enfoca en que Pedro lo negó. El otro da detalles. Pedro lo negó. Y no solo fue una vez, fueron 3. ¿Ya? Entonces no se contradicen, sino que se complementan. No sé si respondí la pregunta, porque ahí, claro, un liberal va a decir hay contradicción. No es verdad. Pero nosotros desde la línea, y aquí se lo anticipo, nosotros somos más bien conservadores, ¿ya? No así fundamentalistas. A veces estamos en una línea fundamentalista, compartimos con el fundamentalismo, pero el conservador, para definirlo un poco para todos, el conservador, entre sea posible, va a interpretar las escrituras de forma literal. ¿Ya? Entre sea posible, porque hay momentos en que no es posible, como por ejemplo cuando yo les mencionaba respecto de que oró Josué y el sol se paró. Entonces el conservador cree que Dios hizo un milagro y cree que ese milagro fue suficiente para que el ejército de Israel pudiese derrotar a su enemigo. Pero el conservador es un poquito más racional, y el conservador sabe que no es el sol que gira alrededor de la tierra, sino que es la tierra que gira alrededor del sol. Entonces el conservador va a decir: aquí hay un milagro, pero científicamente el milagro se puede explicar de otra manera, ¿ya? Pero no descarta el milagro. Entonces, vuelvo a reiterar, el conservador, en la medida en que sea posible, va a interpretar de manera literal las escrituras. Cuando no sea posible, le buscará una explicación racional, lógica, en base a los antecedentes que se puedan tener. Eso. No sé si entendí bien la pregunta, hermano Gigo. Si no, sí, puedes repreguntar. No, será eso. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? Pastor, yo. Hermana Andreita. La otra vez me pasó cuando estaba leyendo en los distintos evangelios el tema del párrafo de la mujer del perfume que derramó. En algunos evangelios aparecía como la hermana de Lázaro, en otros como una mujer pecadora que la asociaban a María Magdalena. Y la verdad es que igual me generó un poco de confusión, porque yo decía, ¿y cómo la presento al momento de hablar de ella? Porque, claro, o sea, si nos vamos al asunto en sí, es el gesto de derramar el perfume, de que buscó la excelencia para poder preparar el cuerpo de Jesús, porque iba a ser pronto crucificado. Pero cuesta a veces como ordenar un poco las ideas cuando entre ellos no tienen distintas como puntos de vista, porque igual yo decía, ya está bien, a veces como ya me equivoqué en no sé, era de color verde el frasco de perfume, no sé, pero acá como que no sabían quién era la persona en cierta forma. Entonces me generó bastante confusión ese párrafo. Ya. Mire, sin responder, hermana Andreita, específicamente el pasaje, yo quiero entregar algunos tips de interpretación. Ya, esto no es hermenéutica, no estamos en hermenéutica. Hermenéutica es interpretación. Pero viene bien. Hay ciertas frases que nosotros, los que hemos estudiado un poquito teología, usamos. Como por ejemplo, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Ya? ¿Cuál es el punto? Es que un consejo fundamental para poder interpretar la escritura es leer con cuidado. A veces nosotros cometemos errores porque no leemos con cuidado, y además si a eso le sumamos la carga de los preconceptos de lo que hemos escuchado y que lo damos por hecho y que muchas veces no es así, entonces ahí como que encontramos riña y encontramos contradicción, ¿ya? Porque yendo al ejemplo específico, dice una mujer pecadora, no dice que era María Magdalena, era una mujer pecadora, nada más. Pero muchas veces se le asigna, no, que tiene que haber sido María Magdalena porque era la mujer pecadora. No sabemos. Entonces voy a poner un par de ejemplos respecto de leer con cuidado. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de la manzana que comió Adán y Eva,
Eso está en nuestra mente. Es una construcción de siglos y siglos. De que Adán y Eva, todas las pinturas prácticamente que hay, no tenemos idea cuál era el fruto prohibido. Solo sabemos que era un árbol que estaba en el centro del huerto del Edén, del cual no debían comer. ¿Cuál era el fruto? No tenemos idea. Si era... Deme un segundito para enchufar, para que no se me apague. No tenemos idea si era pera, kiwi, plátano, guayaba, maracuyá. No tenemos idea cuál era el fruto. Y entre paréntesis, volvemos también al punto, tampoco es relevante. Teológicamente no es relevante. Son preguntas que a veces surgen, la curiosidad, pero no tenemos idea cuál es el fruto, ni tampoco es relevante. Desde el punto de vista no cambia nada. Si el día de mañana descubrimos que era un plátano, no cambia absolutamente nada en cuanto a la interpretación. Les voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántos eran los Reyes Magos? ¿Alguien puede responder esa pregunta? 3. Me encanta esto. Ya. No se sabe. No son ni Reyes Magos, ni la Escritura dice que eran 3. Porque la Escritura dice que eran sabios de Oriente. Y lo que fueron 3 fueron los regalos: oro, incienso y mirra. Pero no sabemos si eran 3. Y lo más probable es que sean varios más que 3 los que andaban, que era tiene que haber sido una comitiva, y una comitiva era aproximadamente de no menos de 12 personas, 8, no sé, tiene que haber sido numerosa. Imposible que hayan llegado 3 individuos a visitar a Jesús, ¿ya? Y uno también se lo imagina a los 3 Reyes Magos, y le ponemos nombre, ¿de a dónde? La tradición, acuérdenme, Belsasar, Melchor y no sé qué otro. Eso no lo podemos saber, no tenemos idea, pero se dan cuenta que no, 3 Reyes Magos, no son ni Reyes Magos, ni sabemos que eran 3, es muy probable que sean mucho más que 3, y tampoco llegaron al pesebre. Si ellos llegaron a ver al Jesús que había nacido, pero no llegaron al pesebre, llegaron algunos meses después. Entonces nos vamos construyendo cosas, ¿se dan cuenta? Y si nosotros leemos con cuidado, no es eso lo que dice la Escritura, pero es que nosotros leemos y vamos asociando con lo que hemos escuchado de toda la vida. Entonces, consejo, lean con cuidado. Por eso es que es súper difícil también, porque uno siempre va a leer desde su hoy, desde lo que sabe, desde lo que cree, desde lo que piensa, desde lo que ha oído. Es súper difícil, voy a leer, así voy a poner mi mente en blanco y voy a leer. Es súper difícil, es prácticamente imposible, pero tenemos que tratar de hacer el ejercicio, sobre todo cuando estamos investigando algo y tenemos alguna duda. Tenemos que tratar de hacer el ejercicio de despejarnos de los mitos, de despejarnos de lo que se cree y tratar de enfocarnos en lo que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura. Un último ejemplo. La mucha letra mata. No dice la mucha letra mata, dice la letra mata. Pero que dice, entonces no podemos leer mucho. No puedes leer nada, hermano. Y no está hablando de eso. No está hablando de leer, no está hablando de estudiar, no está hablando de información. Está hablando de la ley. ¿Y la ley por qué mata? Porque la ley nos deja a todos bajo condenación. Nos deja a todos bajo pecado. Porque ¿en qué puede cumplir la ley de principio a fin? Nadie la puede cumplir de principio a fin. Por eso estamos todos bajo condenación, y Jesucristo murió en la cruz del Calvario por todos aquellos que no pudimos cumplir la ley, es decir, toda la humanidad. Entonces no tiene nada que ver con información, no tiene nada que ver con conocimiento. Nunca dice mucha, dice la letra mata nomás. Pero a veces nosotros le vamos, Dios bendice al dador alegre, aleluya. Y la Escritura dice, Dios ama al dador alegre. Es que sí, sabemos que Dios nos ama a todos, pero ¿cómo le hago para que los hermanos den más? Bueno, pongámosle que Dios bendice al dador alegre. Entonces, hermano, si usted da, Dios lo va a bendecir.
y dé con alegría para que lo bendiga más. Qué sé yo, estoy haciendo una hipótesis de cómo a lo mejor surgió, pero cuidado, porque nosotros muchas veces nos hacemos eco de cosas que escuchamos. Hoy, sobre todo en redes sociales, hay de todo. Usted puede escuchar un video súper constructivo, súper bueno, que aporta mucho, así como puede encontrar unos videos que hablan una sarta de porquerías, pero algunas suenan bien, suenan bien. Entonces les vamos echando eso a nuestra mente. Así que cuidado, lean con cuidado, traten de despejarse un poquito de lo que creen, investiguen con rigurosidad y después uno siempre va a tomar postura y es ahí donde va a entrar también quién soy, lo que estudié, lo que creo, lo que he vivido, mi experiencia personal. Ahí entra todo después de. ¿Sí? No nos podemos desmarcar de eso, no nos podemos poner neutros así en blanco. No, somos quienes somos y Dios también entiende esa particularidad, así lo hizo. Estamos hablando del Evangelio sinóptico y son distintos, aunque relatan casi lo mismo, porque los que escribieron eran distintos. Y podemos nosotros todos ponernos de acuerdo y predicar el mismo pasaje, o enseñar el mismo pasaje, todo el mismo pasaje, con la misma cantidad de minutos, y todo lo vamos a hacer de manera distinta, porque somos distintos. Pero eso, no somos uniformes, pero eso no tiene que ser impedimento para que podamos estudiar las Escrituras con rigurosidad, poner atención, y después le ponemos nuestra apreciación. Después, lo que llamo yo una toma de posiciones. Después de evaluar, de investigar, hacemos una toma de posiciones. ¿Alguien más? Muchas gracias, hermana Andrea, hermano Gigo, por sus preguntas. Siempre contribuyen las preguntas. ¿Qué más tengo por ahí? Que tenga alguna duda, alguna interrogante, que quiera hacer algún comentario. ¿Nadie más? Pastor, Dígame. solo para debatir. En Mateo 2:1 dice que, bueno, no dice que eran unos reyes magos, pero sí dice que eran magos. Y en otras versiones dice que eran unos sabios. Eso. Efectivamente. Se menciona la palabra magos, pero la traducción de magos es por eso que otras versiones lo traducen como sabios. Porque eran hombres que estudiaban los astros, sabios de Oriente, astrónomos, no eran astrólogos. ¿Cuál es la diferencia entre astrónomos y astrólogos? Los astrónomos estudian los astros, las estrellas, los planetas, las constelaciones, desde un punto de vista científico. Pero los astrólogos son los que hacen tarot y son los que dicen en su horóscopo, dice que usted hoy día va a ser un súper buen día para usted, un súper buen día para usted. Además, si le sumamos que estamos en el año del mono y usted parece monito, le va a ir súper bien. Entonces, no confundamos astrología con astronomía. Y muchas gracias, Pastora Soledad. Después, al final, nos agarramos a combo los dos. Pero sí, la expresión mago se traduce como sabios, entendidos, pero no son reyes. Agradecer una vez más a todos, que el Señor les bendiga. Espero esto les abra el apetito para seguir estudiando, para seguir investigando. Recuerden que tenemos tarea. Vamos a buscar las fechas de composición de los evangelios y la próxima semana yo se los voy a presentar en unas tablitas y para que vayamos comparando unas posturas con otras. Que el Señor les bendiga, nos vemos. Que el Señor te bendiga, Ignacio, hermano Peter, hermano Samuel, hermano Francisco, hermana Andrea, hermana Susana, pastor Miguel, hermana Jeremy, hermano Rodrigo. Bendiciones para todos. Que estén bien, que descansen bien. Dios te bendiga, Alejandro. Dios te bendiga, lo dije, hermano Peter, pastora Rosita. Chao. Bendiciones para todos. Chao, chao. Buenas noches, bendiciones. Chao, bendiciones.